Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Conexión Jurídica El Dominical. Soy Yersin Perales y me place en presentar este gran programa que se encargará de recopilar la información más relevante de toda la semana, si es que en todo caso se lo ha perdido. No solamente desde un análisis político, sino también jurídico, que es nuestra principal esencia. Sin más rodeos, vayamos entonces con el primer bloque informativo. El Tribunal Constitucional declaró nula la prisión preventiva de la ex premier Betsy Chávez y ordena su excarcelación inmediata a la Corte Suprema. Le pido por favor ahí a producción que me vaya poniendo el documento, el fallo, la resolución, que dicho sea de paso llama mucho la atención. Son 5 magistrados los que han estado presentes y esta resolución es ponencia, es obra del magistrado Gutiérrez Tixa, Gustavo Gutiérrez Tixa. Muy bien, vamos a leer un poco de la argumentación, allí lo tenemos en pantalla. Nos dice la resolución: disponer que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emita la resolución de excarcelación a la beneficiaria, bajo responsabilidad, dejando a salvo su competencia de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar la presencia de la favorecida en diligencias judiciales, de conformidad con el artículo 273 del nuevo Código Procesal Penal. Y lo más importante viene acá: disponer que el requerimiento de la prolongación de la prisión preventiva de fecha 18 de diciembre del 2024 se tramite de conformidad con el nuevo Código Procesal Penal y la doctrina jurisprudencial vinculada al Tribunal Constitucional. Para ir haciendo memoria un poco y para que todos vayamos entendiendo, para ir entrando en materia, recordemos que Betsy Chávez hoy en día está enjuiciada, está en juicio oral por el caso del intento golpe de Pedro Castillo en 7 de diciembre del 2022, ya lo tenemos hasta de memoria. Y para ello se dictó prisión preventiva. En un primer momento fueron 18 meses de prisión preventiva, la cual concluyó, el Poder Judicial la Fiscalía solicitó el ampliamiento de la prisión preventiva y el Poder Judicial en diciembre del 2024 lo amplió a 15 meses más. Es decir, de no haberse presentado este fallo, el Tribunal Constitucional, la prisión preventiva de Betsy Chávez culminaría el 19 de marzo del 2026. Asimismo, es importante mencionar que solo se puede ampliar una sola vez la prisión preventiva y de Betsy Chávez ya se cumplió eso. Entonces, lo que acá dice el Tribunal Constitucional es que ella había sido detenida arbitrariamente. 8 días nos dice el informe. Ella habría sido detenida arbitrariamente cuando ya había cesado su primera solicitud o su primer tiempo de prisión preventiva, que eran 15 meses. Entonces, lo que nos dice la resolución es ese primer argumento. Según los magistrados, en el caso de la ex premier Betsy Chávez, se le ha dado una flagrante vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias. Ello porque permaneció en prisión 8 días después de que el plazo inicial de 18 meses había vencido. Es decir, el Poder Judicial había ordenado su prisión preventiva, en primer lugar, 18 meses, vence esa prisión preventiva y obviamente al no haber concluido su juicio oral, al no haberse dictado sentencia, tendría que haber sido liberada. Pero no se hizo eso. ¿Qué hizo el INPE en este caso? Betsy Chávez permaneció 8 días más dentro del penal anexo de mujeres de Chorrillos. Betsy Chávez no fue liberada inmediatamente al cesar su prisión preventiva. Entonces, allí nace el argumento de los magistrados del Tribunal Constitucional, la cual es protagonista de la noticia del día de hoy.
permaneció en prisión 8 días después de que el plazo venciera. Y obviamente ya todos sabemos que el Poder Judicial anunció de que se ampliara la prisión preventiva de 15 meses, pero los 8 días, se podría decir ilegales, permaneció dentro del penal anexo de mujeres. ¿Por qué permaneció Betsy Chávez 8 días más después del cese de su primera prisión preventiva? Son 15 meses, 18 meses. ¿Por qué? Allí habría que analizar un poco si es que tiene sustento, si tiene validez o no la resolución emitida por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional. Nos dice el informe, si bien el Tribunal Constitucional reconoce que luego el Poder Judicial accedió a ampliar la prisión preventiva, ellos afirman no justifica o valida la detención arbitraria que padeció la agraviada durante los 8 días que estuvo detenida sin mandato judicial vigente. Otro de los escenarios que también tendríamos que repasar es por qué recién se prioriza esta supuesta vulneración de derecho. ¿Por qué recién se toma en cuenta de que Betsy Chávez ha permanecido 8 días más dentro del penal anexo de mujeres de Chorrillos? ¿Por qué recién? Hay algunos también que dicen que tal vez se trataría de una cortina de humo por parte del Tribunal Constitucional, que ha sido duramente criticado porque ha sido elegido por parte de este Congreso, que también ha sido duramente criticado por toda la ciudadanía, por los medios de comunicación, por la opinión pública en general. Entonces ya se ha pronunciado su abogado Raúl Noblecilla Olechea en el medio RPP, quien obviamente se siente satisfecho con el fallo del Tribunal Constitucional, y le pido por favor a producción que nos aliste las declaraciones que tenemos para todos el día de hoy sobre este tema, sobre el fallo y la solicitud inmediata de su excarcelación del Tribunal Constitucional al Poder Judicial. Quisiéramos saber qué opinan de este tema, a todos los que están presenciando la edición del día de hoy. Dejen sus comentarios, dejen sus posturas, sus asideros, que lo vamos a ir leyendo en el desarrollo del programa. Recuerden que todas las audiencias habidas y por haber se encuentran en nuestro canal de GEPUT, de YouTube, en nuestras plataformas, y extractos de gran relevancia se encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, en Meta y también en TikTok. Allí nos dice producción, ¿están de acuerdo con la excarcelación de Betsy Chávez o no están de acuerdo? Los invitamos por favor a responder. Ya están emitiendo sus votos algunos rápidamente. Se agradece su participación. Allí entonces producción va a ir poniendo las declaraciones que tenemos para ver qué tan importante es esta noticia. Recordemos también que esto se da en medio de un juicio oral. Asimismo, el lunes habíamos anunciado que fue trasladada Betsy Chávez en emergencia, por grado de emergencia, al Hospital María Auxiliadora, que también ha sido tildado como una especie de victimización para tumbar el juicio oral, para sabotear el juicio oral. Han salido actas médicas donde han dicho que solo presentaba leve deshidratación. Entonces no estaríamos hablando de un acto de emergencia. No estaríamos hablando de que Betsy Chávez se encuentra vulnerada a actos altamente delicados de salud, que obviamente nace por parte de ella. Es iniciativa unipersonal, es una iniciativa que ella ha decidido acatar. Nadie la está obligando. Hay quienes dicen también que realmente existe una vulneración de derechos dentro del penal anexo de mujeres, del penal anexo de Chorrillos, que se estaría vulnerando no solamente sus derechos, sino de las demás señoras, de las demás personas dentro de este penal, que obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que obviamente hay información que nos dice todo lo contrario. Entonces existe esta lucha, ¿no?, del INPE contra Betsy Chávez, del INPE contra sus abogados,
del INPE, descartando, dando la contra a todos los anuncios que hace Raúl Nobleciado Lechea en su red social Twitter. Y justamente lo que veníamos mencionando, Raúl Nobleciado Lechea, parte de la defensa colegiada de Betsy Chávez, tuitea: justicia y libertad, el secuestro político de nuestra compañera Betsy Chávez hoy conquista, bueno, llegó a su fin, hoy conquista su justa libertad, símbolo de la resistencia frente a la dictadura. El pueblo la necesita junto a nuestro presidente Pedro Castillo, unidad para recuperar la democracia. Obviamente, era de esperarse la pronunciación de su abogado, era de esperarse la algarabía que él iba a sentir, pero este argumento del Tribunal Constitucional no viene por la victimización, como lo quieran llamar, por la huelga de hambre a secas que ha venido realizando Betsy Chávez en las últimas semanas, sino que es principalmente porque ella permaneció 8 días después de que el plazo inicial de 18 meses de prisión preventiva había vencido. Entonces se hablaría en concreto de una vulneración del derecho a no padecer detenciones arbitrarias. No es por la huelga de hambre a secas, es por un tema que ha suscitado hace por lo menos un año. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que priorizarlo para evitar confusiones. Ya la resolución del Tribunal Constitucional se encuentra en su portal web, en su portal de transparencia, y es de acceso público para que cada uno también lo pueda revisar. Y para darles una ayuda se encuentra en la página 26 de la resolución del Tribunal Constitucional, del fallo a favor de Betsy Chávez. Ahora solo falta de que el Poder Judicial emita una resolución donde se ordene oficialmente ya la excarcelación, la libertad de Betsy Chávez, aún así habiendo grandes indicios de una posible fuga, porque ella fue detenida, de ella fue aprobada su prisión preventiva, porque había indicios de que se iba a fugar a la Embajada de México, al igual que Pedro Castillo. Entonces no por gusto fue dictada la prisión preventiva. Una vez que sea liberada, ¿cuál será el escenario? ¿Cuál será el futuro de Betsy Chávez? ¿Permanecerá en residencia nacional o fugará? Obviamente iremos informando cada uno de los detalles que se presenten con respecto a todo el caso de Pedro Castillo. Definitivamente una responsabilidad compartida, y no solamente del Ministerio Público, sino también del Poder Judicial. Vayamos entonces con el siguiente bloque informativo. Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas diarias en el penal de Barbadillo. Como sabemos, él está cumpliendo una pena de 18 meses en el penal Barbadillo por el presunto cometido del golpe de Estado en el 7 de diciembre del 2022. Sin embargo, un reportaje el día de ayer de En Punto Final transparentaba y evidenciaba que el señor Pedro Castillo recibiría hasta 10 visitas diarias, como lo catalogaba Mónica Delta, la periodista latina del Punto Final, que hacía su oficina o hizo de Barbadillo su oficina política, porque en el registro de visitas salían los nombres de congresistas, salían nombres de ex ministros de su gestión, entre ellos Iber Maraví, el ex ministro de Trabajo de Pedro Castillo, que registraba por lo menos más de 200 visitas al ex mandatario. Cosa que llama muchísimo la atención y que antes de empezar el programa comentábamos que si es que se incumpliría de alguna y otra manera algún reglamento dentro del INPE. ¿Cómo lo ves, Enzo? A ver, opinión personal, no hay por qué pensar que se está quebrantando algún reglamento porque, primero, el reglamento permite las visitas. Un reglamento no suele limitar a una visita por día, 2 visitas, 10 visitas por día, no lo suele limitar. Segundo, hay un horario, hay días de visita, hay una formalidad. Quien no cumple con la formalidad simplemente no entra al penal. O sea, te lo digo claramente por experiencia. Yo he tenido hasta la mala suerte de que porque mi DNI estaba doblado, no me dejaban entrar. Porque son estrictos, la verdad, son estrictos. Así que no es que tú vas, tocas la puerta, entras y te entrevistas cualquier día, cualquier hora con cualquier persona. Segundo, hay que reconocer, nos agrade o no, que Pedro Castillo todavía es un personaje político importante, no solo por su cargo,
no solo porque tiene abogados que obviamente lo tienen que ir a visitar, no solo porque tiene familia que claramente lo quiere ir a visitar, sino que, como vemos en pantalla, tiene un partido político, todo con el pueblo. Y si quiere ser, entre comillas, un político serio, tiene que conversar con sus dirigentes, al menos con las cabezas, para coordinar cosas importantes. Así que la gente de su partido vaya a verlo dentro del penal, cumpliendo con las exigencias del penal de Barbadillo, es el uso legítimo de su derecho. No veo por qué pensar de que acá hay una irregularidad. Sin embargo, si hay una cosita que ha resaltado Punto Final, que de ser cierta, ellos lo saben porque ellos son los que pudieron obtener la información. Específicamente, ellos han conseguido la información del registro de ingresos de personas desde 2024 hasta 2025, desde enero del 2024. Lo acá sospechoso es que se afirma en Punto Final de que primero, las visitas son miércoles, sábados y domingos. Pero que Pedro Castillo estaría recibiendo visitas casi todos los días. Ahí podemos ver en pantalla que estamos viendo cuántas visitas llega a recibir en un día. 4 visitas en horarios bastante seguidos, 5 visitas. Y así vemos, y si más allá de la cantidad de personas al día, si vemos las fechas, son fechas correlativas. El 2 del mes, el 3 del mes, el 4 del mes, el 5 del mes están recibiendo visitas. Así que ciertamente queda ese tufillo de duda si es que existe o no una irregularidad, o si es que tal vez hay alguna explicación que no conocemos. Pero lo cierto es de que estaría recibiendo visitas en fechas donde no se puede recibir visitas. Y aún no hay registros de las declaraciones o el pronunciamiento del jefe del INPE, porque es quien debería, post transmisión de este reportaje de Punto Final, quien debería dar la cara instantáneamente, creo yo. Hasta por un tuit podría hacerlo, pero hubiese sido mejor, o sería mejor que lo haga mediante un comunicado oficial. Ahora, Pedro Castillo oficialmente es el expresidente más visitado del penal Barbadillo. Creo que sería un despropósito hacer este tipo de comparación, sin embargo, creo que es importante hacerlo. Supongamos que Martín Vizcarra realice este tipo de visitas o tenga este tipo de visitas y tenga esta libertad, porque bien lo dices, sus días en las que puede recibir a las personas son miércoles, sábados y domingos. Sin embargo, el registro manifiesta entre líneas que estaría recibiendo visitas casi todos los días. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si Martín Vizcarra tuviera este tipo de cantidad exabrupta por donde se quiera ver? Porque no es que los presidentes que estén allí tengan la libertad de recibir visitas cuando se les pegue en gana. Se supone de que ahí dentro, como reos, como internos, son como cualquier otro ciudadano que pueda estar ahí dentro, y ya obviamente pierden la investidura de funcionario público que tenían en su momento, y como cualquier otro ciudadano tienen que cumplir con lo que esté establecido dentro del penal. Y lo que se espera es que, como el INPE es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, ¿quién más especial para que sea transparente? ¿Quién más especial para que comunique qué es lo que ha pasado con este tema? Si es que realmente se está cumpliendo el reglamento o si es que ha pasado algo detrás. Como bien se dice, hay gato encerrado acá, como lo llaman coloquialmente. Edgar Marcos dice: cárcel dorada tiene el juramento Castillo, me imagino. Pero pareciera que tuviera privilegios, eso es cierto, eso es cierto. No me arriesgo o no me lanzo a decir todavía que tiene una cárcel dorada, entendiendo también cárcel dorada como una cárcel, una celda con miles de lujos. Claro. Como hemos visto antiguamente en algunos reportajes. Televisor y todo. Con televisor. Que en otros penales existe. Con tu cama king, tienes 10 pares de zapatillas adentro para cambiarte. Como bien tú lo dices, ha habido reportajes donde se ha visto que internos tienen buena cama de 2 plazas, televisor, cocina. Tienen cable mágico, Tienen o bueno, cable, internet, DirecTV, wifi, todo tienen. Eso, en todo el sentido de la palabra, cárcel dorada. No sé si Castillo tenga una cárcel dorada. Dentro de Barbadillo, tal vez un poco más difícil porque hay un control militar muy fuerte. Pero más allá de ese tema, ciertamente
pareciera que tiene privilegios. Y que debería haber pronunciamientos, debería haberlo. Por supuesto. De alguna otra manera. Mínimo, primero el INPE tiene que comunicarse a Barbadillos, o sea, el director del INPE tiene que comunicarse con el director de Barbadillos para pedir información oficial. Oye, pásame tu registro de visitas. Luego de ver el registro de visitas hay que contrastarlo. ¿Qué días de verdad puedes ir o no ir? Y si vemos algo irregular, oye, explícame, ¿qué pasó? ¿Hay algo que no sepa? ¿Hay alguna directiva que tú has sacado? Porque cada penal tiene cierta independencia para regular algunos factores muy personalísimos de cada penal. Ejemplo, las visitas, los horarios. Pero se tiene siempre que dar cuenta al INPE en general como institución y el INPE, cuando lo requiera, al respectivo ministerio. Totalmente de acuerdo. Tampoco hay que descartar que quizás existan personas o algún tipo de trato entre los que resguardan, más específico entre la seguridad del INPE, que tampoco sería descabellado pensar que hay algún trato interno. Pero no lo aseguramos tampoco. Sin embargo, llama poderosamente la atención que no exista una fiscalización, una revisión estricta para llevar o tener en cuenta de las visitas que se tienen, sobre todo los expresidentes. Edgar López Flores dice que siga presa por corrupta. Que siga preso será. A menos que se refiera a Betsy, porque Claro. al menos la miniatura se refiere a Betsy, pero ahí ya veremos de... Y es justamente lo que vamos a hablar en estos momentos, porque vamos a pasar a nuestro tema principal. Somos 119 personas conectadas. Por favor, dejen sus comentarios. Queremos saber, queremos leer cuáles son sus asideros. Lo vemos incluso hasta más importante que los likes, ¿no? Un comentario. Claro. Un comentario para poder interactuar con todos los que nos están viendo. Porque, repito, este es un programa, me gusta decirlo, interactivo. Queremos conversar con usted, queremos saber sus opiniones. Obviamente por ahí estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero igual lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Con Estamos el acá. debido respeto. Por supuesto. Mientras no nos digan que están comiendo, todos felices, todos contentos, nadie se va a pelear acá. ¿Desde dónde nos están viendo también? Queremos saber. Justo ahí Isaac Gómez nos dice: saludos desde Breña, amigo de Conexión Jurídica, siempre atento a su programa con su respectivo... Oh, no quiero leer esa parte. Bueno, muchas gracias Isaac Gómez, muchas gracias por el saludo. La otra parte de tu comentario ya sabes dónde te lo puedes meter. Obviamente hasta el fondo, porque es un pan con chicharrón y yo sé que lo debes estar disfrutando. Y que hemos pasado a semifinales, también dicho sea de paso. Con el pan con chicharrón. ¿Qué es lo que te has empujado antes de entrar a este programa? La verdad, sí. Tienes que confesarlo. No, Tienes sí. que confesarlo. Yo siempre se lo digo a Jersey, se lo recomiendo acá, porque como terminamos almorzando tarde, yo recomiendo desayunar tarde, al menos hoy. Y hoy día, yo he desayunado tarde. Específicamente, me comí un pan con chicharrón, que 5 o 10 minutos antes de tomar mi taxi y venir para acá. Así que al menos voy a aguantar hasta las probablemente 3, que sea mi almuerzo. Y ya para cerrar el tema de Pedro Castillo, Lorena nos dice: el presidente Castillo solo puede recibir 5 visitas, y así lo hace, no sean envidiosos, millones lo queremos y lo vamos a visitar. Y está bien que lo visite, porque tienen sus horarios de visita, Lorena. No está mal, sin embargo hay registros de que se ha exagerado y se ha roto el reglamento, porque han visitado casi todos los días. Y allí se tendrá que investigar. Yo no sé si puede recibir solo 5 visitas. Si es que puede recibir solo 5 visitas, se evidencia más la irregularidad. Si es que no, como dije al inicio, puede recibir hasta 20 visitas siempre y cuando sea con las condiciones que Barbadillo ha puesto. Si bien es cierto, no incurriría en una responsabilidad penal el expresidente Pedro Castillo, pero preocupa mucho el tema de la fiscalización de parte de los encargados. Vayamos con el siguiente bloque informativo. ¿Qué es el caso Ecoteva? Se preguntarán algunos. Muy bien, vamos a pasar a explicar rápidamente, sencillamente, de qué se trata el caso Ecoteva. Se trataría de un caso en el cual se incurriría en el delito del presunto lavado de activos o blanquear dinero, como también se llama coloquialmente. Pero esta situación no solamente agarra al presidente Alejandro Toledo, sino también a su pareja, Elian Karp, quien hoy sitúa en Israel, no está en territorio nacional. También a Eva Fernenbank. Ella es la suegra de Alejandro Toledo, quien empezó, o gracias a ella se empezó toda la investigación, pero no por un gracias voluntario, sino porque fue agarrada con las manos en la masa, como bien se dice. Bien, esta situación también abraza fuertemente a Abraham Danon, el jefe de seguridad presidencial
de Alejandro Toledo en aquel entonces y a su hijo Shan Dang-on. Ahora, ¿qué es lo que indica la carpeta fiscal, la tesis fiscal? ¿Por qué? ¿Cuáles son las hipótesis de la fiscalía? Bien, ellos mencionan que se habría blanqueado supuestamente más de 5 millones de dólares a través de la adquisición de inmuebles y a través del pago de hipotecas inmobiliarias. En el 2013, por lo menos, habría salido a la luz un reportaje de Panorama donde se expondría la compra de 2 inmuebles por parte de la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbank. Habría comprado una casa muy costosa de 4 millones de dólares aproximadamente y una oficina en Santiago de Surco, en un edificio muy importante y reconocido por más de $800,000. Pero los ha pagado al contado. Los ha pagado al contado. Eso es lo que llamó fuertemente la atención del Ministerio Público. ¿De dónde ha sacado el dinero la señora suegra de Alejandro Toledo para que compre estas 2 residencias importantes? Ya quisiéramos nosotros también ganar esa fortuna de dinero para comprar así inmuebles sin cesar. Entonces, empieza la investigación por parte del Ministerio Público. Asimismo, en su tesis fiscal aseguran de que este dinero habría transitado desde Ecoteva Consulting Group. Esta corporación de Ecoteva radica en Costa Rica, dentro de una de las islas donde aparentemente se crean o se sitúan empresas fantasma que sirven para lavar dinero, mas no es ilegal. Pero se vocifera mucho de que estas islas sirven para blanquear dinero que viene de un origen ilícito. ¿Qué es lo que pasa? Que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbank, era presidenta de Ecoteva, el cual habría registrado la compra de estos 2 inmuebles de alto dinero, de alto desembolso económico, que fue comprado al contado. Entonces, la fiscalía dice, acá hay algo raro. ¿Por qué la suegra de Alejandro Toledo tiene esta cantidad de dinero? Y también se ha pedido las declaraciones de Alejandro Toledo en aquel entonces. Estamos hablando del 2013, 2014, donde se le preguntaba al expresidente, ¿de dónde ha sacado el dinero su suegra? Y ella decía, entre las muy conocidas excusas que él planteaba, de que ella estaría recibiendo bonos por ser sobreviviente del Holocausto, ¿no? Holocausto conocido como estos genocidios de la Segunda Guerra Mundial perpetrada por el régimen nazi. Entonces, nadie creía en esta excusa. Bien dicen, el pez muere por su propia boca. ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo iría cambiando de versión reiteradas veces. Y ahí es donde aparece un personaje clave, que es Jason Maiman. Jason Maiman es un empresario de nacionalidad israelí que radicaba en Perú. Y él menciona a Alejandro Toledo de que él fue quien le prestó el dinero para que se compre estas propiedades. Entonces, allí cambia de nuevamente su versión. Allí otra vez se ve enredado Alejandro Toledo en el caso muy conocido Ecoteva, que dicho sea de paso, fue el primer caso por el cual se le investigó. Hoy recordemos que cumple una condena de 20 años y 8 meses de prisión efectiva. Es en el transcurso de esa investigación de Odebrecht, que también fue condenado por lavado de activos, por la construcción de la carretera interoceánica Sur, tramo 2 y tramo 3, que en ese procedimiento de investigación recién aparece la investigación por el caso Ecoteva, que dicho sea de paso culmina el día de hoy con la sentencia o lectura de sentencia por parte de la Corte Suprema. Entonces, en sencillas palabras, en resumen, el caso Ecoteva es por la compra ilícita de inmobiliarias por parte de la suegra de Alejandro Toledo. Luego tiene que ver, obviamente, directamente con Alejandro Toledo, el expresidente, porque ese dinero había pasado por Ecoteva, la empresa, la corporación de Costa Rica,
a través de sobornos por parte de Odebrecht. Es lo que indica la carpeta fiscal. Odebrecht había dado sobornos porque había ganado licitaciones en el gobierno de Alejandro Toledo para la construcción de estas carreteras tramo 2 y tramo 3 de la Interoceánica Sur. Así es como llegamos al día de hoy a la lectura de sentencia. Sin embargo, hay que precisar que esta sentencia aún no es efectiva, la que hoy cumple, por la cual está instalado en el penal de Barbadillo junto a además expresidentes, hoy también incluido el expresidente Martín Vizcarra. Aún está en proceso de apelación, aún la sentencia no es firme, estos 20 años, pero para el caso Ecoteva lo que estaría pidiendo el Ministerio Público son aproximadamente 15 años, 16 años y 8 meses de prisión efectiva. Existen estos dos escenarios, ¿no? El cual disminuye claramente el escenario del cual va a ser absuelto y potencia el escenario del cual va a ser condenado. Sin embargo, podría variar en los años, ¿no? Recordemos que para Ollantumala se han pedido por lo menos 15 años de prisión efectiva y solo le dieron 12. Asimismo también para su esposa, Nadia Heredia, hoy residente en Brasil. Y para actualizar esta información, recordemos que Alejandro Toledo hoy en día ya fue sentenciado nuevamente a 13 años de prisión efectiva. Con esto sumaría 30 años de prisión el expresidente de la República. Vayamos con el siguiente bloque informativo. Patricia Benavides presenta una nueva denuncia constitucional contra Delia Espinosa. Bien lo decíamos al principio en los titulares, quizás algo redundante porque esta noticia ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero esta vez lo presenta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por otros delitos. Pero bajo los mismos hechos. Tal cual. Desacato, supuesto desacato, de incluirla ya o reponerla en el Ministerio Público que viene por orden de una resolución de la Junta Nacional de Justicia. Hay o no desacato, lo hemos conversado anteriormente, que se ha estado viendo de alguna u otra manera ver el despacho supremo en el que podría incluirse, porque no es que ella llegue y ya esté de frente a tomar uno de los despachos, sino que habría que analizar qué investigaciones están viendo, si es que habría un conflicto de intereses y posiblemente ello haya demandado una demora en reponerla, Renzo. Claramente hay que recordar, como siempre digo, hay que recordar porque al final de cuentas esto termina siendo una telenovela en el sentido en el que cada semana sale un nuevo episodio y te pierdes una semana y le pierdes la hilación a la novela. Recordemos que en la época en la que Patricia Benavides había sido suspendida por la JNJ, se nombra una nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Posteriormente, la Junta Nacional de Justicia cambia de miembros titulares. Estos nuevos miembros titulares se hace una revisión de la suspensión de Patricia Benavides y su hermana Emma Benavides, que fueron suspendidas en la misma resolución. Finalmente, la nueva Junta emite una resolución declarando la nulidad de la anterior, de la primera, que suspendía. Y dentro de lo que ordenaba esta nueva resolución, ordenaba la restitución de Delia Espinosa como fiscal supremo. Me corrijo, ordenaba su restitución. No aclaraban si solo como fiscal supremo y o fiscal de la nación. Porque acuérdense que para ser fiscal de la nación hay que también ser fiscal supremo. Ciertamente se emite esta resolución y entramos en unas semanas en las que en su momento se denominó semanas de crisis institucional dentro del Ministerio Público. Crisis por no saber quién iba a ser el fiscal de la nación. En ese instante no se debatía, no se discutía, o al menos no estaba en la boca de todos, si era o no era fiscal suprema. Se debatía fiscal de la nación. Posteriormente ocurren varias cositas. Tampoco voy a resumirlas todas porque son un montón, pero ocurren varias cosas. Y el debate de fiscal de la nación es zanjado. Se queda Delia Espinosa. Pero pareciera que entra en debate ahora el otro extremo de la resolución, que repito, la resolución tampoco fue clara, que ¿es o no es fiscal suprema? La respuesta finalmente es sí, es fiscal suprema. Pero, y por ahí los medios a través de diversas entrevistas que se realizaron empezaron a publicar, esto es información más allá de opinión,
de que no es que se pretenda ignorar la resolución de la Junta, sino que no es tan fácil, no se puede de un momento para otro reponer a un fiscal supremo. Hay que ver dos factores: presupuesto, hay para pagarle, y despacho. Si esto es cierto o esto es falso, si fue una cortina de humo, si fue un medio de dilación, no tenemos forma de saberlo, pero es lo que se dijo al menos de forma pública. En consecuencia, hubo un retraso ciertamente significativo entre la emisión de la resolución de la Junta Nacional de Justicia y la reposición en el cargo de Patricia Benavides. Como consecuencia de este retraso, pues a Delia Espinosa la han estado golpeando bastante de manera pública y a través de diversas denuncias que está recibiendo, porque presuntamente este retraso respondería a faltas a la Constitución, ahora delito de prevaricato, delito de abuso de autoridad, y ciertamente se va a investigar por qué ocurrió todo esto, por qué presuntamente habría prevaricado, por qué presuntamente habría habido un abuso de autoridad. Yo, la verdad, no me inclino por ninguno de esos dos delitos, porque prevaricato es faltar a la ley, y acá supuestamente ha faltado a una resolución, no a una ley, así que yo descarto prevaricato. Abuso de autoridad es un delito de acción, tienes que haber cometido una conducta para poder cometer abuso de autoridad, pero Delia Espinosa en todo caso no hizo una acción, hizo una omisión, omitió responder, omitió acatar esta resolución. Si es que cometió un delito, no lo afirmo ni lo niego, sería principalmente una omisión de funciones, desde mi perspectiva, porque hay una conducta omisiva. Eduardo Mesa dice, hay presupuesto, el problema es que si entran los fiscales ya no tendría poder de decisión. Y es algo que se ha comentado del por qué ha demorado la reposición de Patricia Benavides dentro del Ministerio Público, porque decían no hay presupuesto, se tiene que analizar el presupuesto. Otros decían sí hay presupuesto, otros decían están evaluando el tema de los despachos, a qué despacho va a ir, no, en ese despacho tiene 12 investigaciones fiscales, no puede ir ahí, conflicto de intereses, tenemos que mover a tal fiscal, a tal despacho, y así y se hizo un amarradero totalmente. Pero es lo que demandaba el tiempo para analizar este tipo de escenarios. No es que ya se haya emitido, aunque ha demorado también la Junta Nacional de Justicia en esclarecer si es que va a ir solo como fiscal suprema y no como fiscal de la nación o viceversa. Es lo que ha demandado el tiempo para que Delia Espinosa de alguna y otra manera pueda evaluar en qué despacho supremo iba a reponer a Patricia Benavides, porque recordemos que en por lo menos 2 despachos presentaba investigaciones o carpetas fiscales. Entonces no podría investigarse a ella misma, porque está involucrada en diferentes investigaciones. Y por ende, creo yo que no habría ningún tipo de desacato. Desacato hubiese sido si es que hasta ahorita no hubiese repuesto y se hubiese cerrado tajantemente. Es decir, yo no obedezco a la Junta Nacional de Justicia. Acá no entra nadie. Allí quizás ya podría hablarse de desacato, porque su idea no era no reponerla, sino analizar los escenarios. ¿Qué nos dice acá Publi y Angelito? Desacatar no es cumplir una ley o norma. Iván Fernández, el locutor, habla y ni se le entiende el periodista o el abogado como Domingo Pérez. Muchas gracias por comentar. Lo importante es que están interactuando. De alguna y otra manera están... No sé si lo dirá por ti o por mí, pero me voy a esforzar más en vocalizar mejor en caso sea yo. Creo que es por mí. Pero esto lo va a analizar la subcomisión de acusaciones, que ya no lo preside María Acuña, lo preside Lady Camones, que pertenece al mismo partido político Alianza por el Progreso. Ahora, la pregunta del millón es, ¿se aprobará? Porque acá está en el informe, está viendo que se tienen que analizar por los 2 caminos que son el antejuicio y el juicio político. Un poquito nos podrías explicar este término, Renzo, ya para ir cerrando el tema. Básicamente estamos ante beneficios, por usar un término, beneficios constitucionales que tienen altos funcionarios. Lo que pasa es que se tiene la premisa de que hay altos funcionarios que durante sus gestiones no deben ser investigados. No porque no puedan cometer un delito, sino porque
se entiende, y ciertamente es un razonamiento análogo que utilizó el TC en el tema de la presidenta Dina Boluarte, se entiende que los altos funcionarios tienen que enfocarse en su trabajo al punto en el que una investigación puede generar distracciones del trabajo. Y como su trabajo es mucho más importante que su investigación, lo que se hace es: no te voy a investigar para que trabajes, luego de que termine tu trabajo, tu periodo, ya recién te investigaré. Sin embargo, esto es la figura general, hay excepciones. Las excepciones son básicamente levantar esta inmunidad que tienen para que durante el cargo puedan ser sí investigados, incluso procesados y posiblemente condenados. Pero hay ciertos requisitos. Básicamente el Congreso es quien tiene que evaluar si se levanta o no esta inmunidad. Y para levantarlo tiene que haber una denuncia, tiene que haber una comisión que investigue, se tiene que emitir un informe, el informe tiene que pasar a debate, se tiene que debatir a nivel congresal y tiene que haber una mayoría de 2/3, si la memoria no me falla, en la que se apruebe levantar esta inmunidad, y levantando recién se procede a investigar formalmente dentro de un proceso penal. El antejuicio político es eso, un juicio político de presunta responsabilidad solo para ver si levanta o no tu inmunidad. Luego viene ya la investigación penal. Pero ciertamente cuando te levantan la inmunidad, probablemente también de la mano te quieran suspender en tus funciones, o siendo más extremos podrían hasta pedirte prisión preventiva, como ha ocurrido con alguno que otro congresista que se le acusó de delitos graves durante su función, y se le levantó la inmunidad y se les quitó del cargo y encima se les metió prisión preventiva y actualmente condenados. Así que más o menos ese es el resumen de la figura. De ser admisible la denuncia constitucional, nueva denuncia constitucional contra Delia Espinosa, estarían o buscaría inhabilitarla por 10 años. Esto me recuerda a la inhabilitación que se le dio a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por no haber investigado Castillo, que fueron como 5 años, y luego el Poder Judicial la repuso nuevamente. Pero mira más o menos cómo es que se devuelve la figura. Primero, Delia Espinosa solicita la inhabilitación de Patricio Benavides, lo aprueba el Poder Judicial, y luego se declara la nulidad, y ahora es viceversa, ahora es Patricio Benavides quien está pidiendo la inhabilitación de Delia. Muy bien, vamos a ver entonces si es que se aprueba o no se aprueba la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, que obviamente lo vamos a ir comunicando. Y una clara evidencia de que hoy en día nuestro Ministerio Público se encuentra dividido y totalmente debilitado. Ahora esta denuncia quedará en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿En qué terminará? Vayamos con el siguiente bloque informativo. Dina Boluarte y Santibáñez apresuran reconstrucción del penal El Frontón. Esta es una iniciativa que se argumenta en el informe presentado por Infobae, que busca contrarrestar todo lo que viene siendo el hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, se han pronunciado especialistas, entre ellos el ex jefe del INPE, Javier Yaque, de que dentro de un momento vamos a revisar quizás la declaración que ha dado en una entrevista. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que muchos lo denominan como un plan o una cortina de humo. Post a la investigación, a los allanamientos que se ha venido dando contra integrantes relacionados a Juan José Santibáñez. Para muchos, cortina de humo, para otros, una opción viable. ¿Cómo lo ves, Renzo? Para empezar, desde que regresó Santibáñez, sé que ya se ha hablado de eso, pero desde que regresó, han detonado muchas cosas. Dentro de estas, los allanamientos, como bien estás diciendo. Pero esa es otra noticia, pero un contexto importante. Ahora, se quiere regresar a este penal. Ciertamente, pequeño recordatorio, sé que también se dijo, pero nunca está de más tenerlo en mente. Este penal cierra en 1986. Sí, 86, acá tengo mi plaje apuntado. Cierra en 1986 por un motín por parte de Sendero Luminoso, que había hecho una serie de motines en paralelo en distintos penales, pero el peor fue lo ocurrido acá en El Frontón. Lo cierto es que, si bien este motín ocurrió en otros lugares, solo El Frontón se quedó cerrado. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué quedó cerrado solo este y no los demás que también
hubieron desastres, catástrofes, pero tal vez no tan extremas. Es por un factor importante y que afecta hasta la fecha al tema logístico, que es, estamos en una isla. Poder darle provisiones a una isla para que entre personal que trabaja y salga personal de su turno es complicado, es costoso, es trabajoso, por no decir que podría hasta ser peligroso dependiendo de cómo se encuentre el mar. Así que esta situación de logística que generó que no se reaperture este penal, que no se pretenda en su momento volver a construir, es el que desincentiva finalmente la reconstrucción, y es a donde estamos actualmente en las condiciones. Ahora, que salga esta noticia, que salga esta intención, cuando a todas luces falta un informe técnico serio que hable sobre la viabilidad principalmente económica, presupuestaria de la reconstrucción, y entiéndase, no solo costo de construir el lugar, sino costo de mantenimiento. No existe un informe serio sobre el presupuesto que nos pueda hablar sobre una real o falsa viabilidad para este penal. Es correcto, pero algo que también ha llamado poderosamente la atención, como bien nos dice el informe, es que Javier Yaque, ex jefe del INPE, ha presentado en una entrevista en Exitosa, no sé si lo tenemos, allí nos lo va a hacer llegar producción. Sin embargo, el extracto rescatable de esto es que estaría costando aproximadamente 5.000 millones de soles. Pero algo que contrarresta toda esta información del presupuesto que demandaría de la construcción o reconstrucción post-motín, como ya lo habías comentado anteriormente, desde 1986, que está inoperable, es que se podría con este dinero, que son 5.000 millones de soles, construir 10 penales, que equivaldría a 500 millones de soles, y que también tuviera más espacio, aproximadamente para unos 44.000 presos, que podrían estar habitados dentro de los penales. Entonces, hay otras opciones, no preferiblemente por ser la isla del Frontón, que lo único que tiene de especial esta isla, hay que decirlo, es evitar un posible riesgo de escape, de fuga, que ha sucedido, bien lo mencionaban anteriormente abogados, especialistas, pero es más inviable que se fuguen de esta isla. Entonces, creo yo, opinión personal, que es lo único especial que tendría la reconstrucción o la reapertura de esta isla del Frontón. No voy a negar de que es como tú dices, algo especial que pueda tener, pero al mismo tiempo no es una característica, digamos, exclusiva de lo que podría ser el penal de Frontón. ¿Por qué? Porque ya tenemos otros penales que no ocurren fugas. Tenemos Barbadillo, Ancón 1, Ancón 2, al menos pensando en Lima, Lima provincia. Y no existen este tipo de problemas, no escuchamos acerca de fugas. E incluso en los penales donde sí hemos escuchado fugas, recordemos Semana Santa, el penal de Lurigancho, donde sale un reo y empieza a gritar "Viva Cristo Rey". Dentro de este suceso, obviamente repudiable, también hay que reconocer de que ocurre después de mucho tiempo. Correcto. Así que incluso en el penal donde han ocurrido fugas, no es que ocurra a cada rato, no es el pan de cada día, no es que ocurra uno por semana, uno por mes, uno por año. Ocurre muy, muy, muy aisladamente, lo cual dentro de todo demuestra que nuestros penales, en ese aspecto, seguridad, están funcionando, tal vez no de manera perfecta, pero están logrando lo importante, que es retenerlos y aislarlos de la sociedad. Yo sigo con la opinión personal de que si se construye este penal, va a terminar siendo, como se denomina en el argot técnico o arquitectónico, un elefante blanco. Va a terminar siendo un edificio muy bonito, va a ser, vayamos a visitarlo como turismo, pero ¿cuál va a ser su utilidad? Va a ser extremadamente costoso, va a ser peligroso. No creo que logre realmente el objetivo que se busca, que es luchar contra el hacinamiento penitenciario. Para hacer una digresión a todo lo que estamos comentando, tenemos comentarios. Juegos y más, nos dice Dr. Renzo, ahora tiene un polo rosado. Conforme pase el tiempo se volverá rojo. Mira, que yo sepa, mi polo rosado con el tiempo se va a desteñir, o sea, se va a ver blanco. No creo que se ponga No rojo. creo que vaya con segunda, quizás ese comentario. No sé, yo lo leo y lo entiendo literal.
Mónica dice, ¿qué tal circo? Nos dice, con respecto a la información creo que estamos transmitiendo el... Sí, la verdad es que sí. O sea, es un papelón el que está haciendo el Poder Ejecutivo. Más aún porque es una cortina de humo. Hay que denominarla así. Al menos nosotros lo hacemos porque eso es lo que consideramos. Es una cortina de humo costosa. Ni siquiera para compararla con otras cortinas de humo que se han dado en otros momentos, donde no implica un gasto presupuestario estatal tan exorbitante como este. Es una decisión realmente importante. Si el presupuesto para la construcción y funcionamiento de este lugar es tan alto, no puede hacerse de manera rápida. No puede hacerse de una forma apresurada, como como la misma nota dice, que se quiere apurar. No es posible cuando hay tanto presupuesto de por medio. Estamos ante un posible fracaso total, o quién sabe, tal vez un gran acierto, pero lo cierto es que debe haber un estudio porque hay mucho dinero en juego. Totalmente, y la logística que esto emplearía, de mi parte yo le veo una propuesta totalmente inviable, no solamente porque es presentada por el Ejecutivo y sobre todo también que tiene mucho que ver el recién incorporado ministro de Justicia Juan José Santibáñez, sino que este tema de reabrir el frontón ya viene desde hace mucho tiempo. Es más, congresistas de la República, del actual Congreso, también han presentado este tipo de propuestas y han quedado en nada. Entonces, de alguna y otra manera da que sospechar de que pensemos que esta es una cortina de humo, como muchos lo han catalogado. Tampoco quiero dejar de lado que sería tal vez una buena iniciativa. Sin embargo, con ese dinero que emplearía la construcción o reconstrucción del penal del Frontón, se podrían tomar otros caminos que serían tal vez más beneficiables para el hacinamiento de los penales. Nos dice producción, lean comentarios. Nos dice Solange Camones, el doctor Renzo le queda regio el polo rosado. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. No sé, hoy día se me antojó usar algo diferente. Bueno, ¿no? De verdad, como no tenemos código de etiqueta, no lo voy a mencionar en voz alta, lo voy a pensar en voz alta. Como tenemos prohibido utilizar un color, ahí voy variando veo mi ropa y digo, hoy día que puedo utilizar, ahí agarro lo que se me ocurre. Hoy día quise agarrar internada este por amor, dice Robert Manuel. Me imagino se referirá a la nota principal, a Betsy, ¿no? Seguramente. Chávez. Bien, ha dejado ahí producción para cerrar este tema. Quiero leer la encuesta. Dice, ¿estás de acuerdo que se reaperture el penal del Frontón? Sí, nos dice el 68%. No un 32%. Hay un último temita con el que yo quisiera cerrar acá Por favor. tema del Frontón, que es finalmente cuál es el motivo oficial, más allá de que pueda o no pueda ser una cortina de humo. El motivo oficial es luchar contra el hacinamiento penitenciario. Y acá ciertamente hay una pregunta. El hacinamiento penitenciario, que entiéndase, tenemos más reos que penales, así de sencillo. Y están todos aplastados. En una celda donde deben entrar 2, 4, hay 6, 8, 10. Se quintuplica la capacidad. Así de básico es entender un hacinamiento penitenciario. La solución para un hacinamiento penitenciario es crear más penales. Yo me atrevo a decir que la respuesta es sí y no. Sí, ¿por qué? Porque a corto plazo hay que solucionar el problema, o al menos tratar de alivianar el problema. A corto plazo, hoy, esta semana, este mes, este año, hay que de alguna manera tratar de que haya más espacio. Pero a largo plazo, siempre el objetivo es que hayan menos delincuentes, que hayan menos procesados, que la sociedad viva en una mejor, entre comillas, paz social. Y para ello, incluso mucho mejor me parece el decreto legislativo que salió en el 2023, 22 de noviembre del 2023, decreto legislativo 1585, que hizo muchas modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, para modificar normas para luchar contra el hacinamiento penitenciario. Y ese decreto legislativo, te lo juro que lo tengo acá grabado en la memoria, porque hizo cambios muy importantes dentro de muchísimas figuras, dentro del proceso penal, que te podían llevar al penal aún sin sentencia. Se modificó, por ejemplo, prisión preventiva. Se modificó grillete electrónico, se ha modificado conversión de pena, se ha modificado suspensión de pena, se ha modificado semilibertad, libertad condicional, se ha modificado la exención por trabajo y la exención por estudio. Así que esos son
motivos reales, objetivos, viables y que hasta la fecha están funcionando para luchar contra el hacinamiento penitenciario, pero tampoco permitiendo que un delincuente salga así nomás de la cárcel porque estamos copados. Correcto. Esas son medidas mucho más reales, mucho más eficaces que simplemente crear más penales. En resumen, entonces, la solución vendría a ser prevenir que lleguen más presos a los penales. O sea, evitar que sucedan ese tipo de cosas que nos están flagelando totalmente, que son las extorsiones, sicariatos, etcétera, a que construir más penales. Entonces siempre viene desde el trabajo de inteligencia que se puede crear por parte de la Policía Nacional, que tiene que ver también con el Ministerio del Interior, etcétera. Sin embargo, esta es la noticia que tenemos del día de hoy. El martes nos dice el informe que el martes va a haber una reunión donde se zanje este tema, si es que verdaderamente va a ser viable, porque Dina Boluarte en un mensaje a la Nación comunicó que quiere dejar por lo menos la primera piedra. Y allí decía Marcos Cifuentes en uno de sus programas, piedra es lo que están hablando, haciendo referencia a la propuesta del penal. Y un gran porcentaje de la ciudadanía y autoridades mismas han salido a decir que es inviable la construcción del nuevo penal El Frontón. Definitivamente la política peruana lo único que ha demostrado es el flagelo y el desprecio a sus ciudadanos, asimismo también a la democracia. Pero ¿qué es lo que nos deparará la siguiente semana? Esto fue todo en Conexión Jurídica El Dominical. Recuerda que estamos y todos los domingos a las 7:30 de la noche. Y no olvides que este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica.